Entrevistas con María Beatriz. Nuestro invitado de hoy es uno de los actores más reconocidos y más queridos de la televisión colombiana. Talento, suerte, dedicación, puede ser una combinación de todos estos. Porque, por ejemplo, miremos, protagonizó Amar y Vivir, una de las telenovelas más importantes de la historia de la televisión colombiana y la primera en llegar al cine, pero también estuvo 17 años en la serie más larga que ha tenido nuestra televisión, Padres e Hijos. Por supuesto, ustedes saben de quién les estoy hablando. Y estuvo tanto tiempo allí porque en su casa le decían que debía terminar todo lo que empezaba. Luis Eduardo Motoa, bienvenido. Muchísimas gracias, María. No, yo feliz de estar aquí contigo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y hacía mención de esto porque yo sé que para usted es muy importante todo lo que ha sido el fundamento de lo que le enseñaron en su casa, de lo que vivió en su familia, ¿no? Sí, a ver, yo soy hijo menor, el hijo hereditario, el que heredaba los zapatos de los primos, el que heredaba una cantidad de cosas. No, es una manera de decir que pues en mi casa mi papá siempre como que planteó eso, que las cosas que uno empezaba tuviera la dedicación que eso implicaba y sobre todo nos insistía mucho en el tema de la pasión, que yo creo que eso es como muy importante. Y más que la pasión, yo diría que templanza. La templanza está combinada de la razón y la pasión realmente para uno lograr un objetivo y eso fue muy determinante en mi formación a través de compartir con una familia manizalita. La familia manizalita que lo marcó tanto y bueno, hay una anécdota que me llama mucho la atención y que yo creo que habla mucho de esa enseñanza de su padre, de lo que usted aprendió en el hogar. Es una anécdota de unas navidades, la que ustedes estaban pequeños y bueno, el papá no tenía para darles regalos a todos y les dio un regalo muy especial, ¿se recuerda? Claro que sí, lo recuerdo muy bien porque mi padre era un hombre de muy buen humor. Yo creo que parte de el por qué yo soy actor es porque él tenía la capacidad como de inventar historias siempre a la hora de la sobremesa, cuando compartíamos en la noche que él terminaba su trabajo y tal. Pero en una época, digamos, como un escollo ahí financiero, no había para regalos. Yo recuerdo perfectamente que mi padre, por esas casualidades, le dice a mi mamá, Celia se llamaba mi madre, Celia, póngale a los muchachos los zapatos domingueros, porque en esa época, cuando uno iba a la misa, claro, pues iba obviamente con toda la gala y toda la pinta. Sí. Digamos que fue entre semana y salimos todos los varones de la casa y nos fuimos al Parque de Caldas, nos sentaron en una banca, recuerdo perfectamente, que además es un lugar muy determinado en Manizales. Estamos ahí sentados en la banca y de pronto llamó al señor, al lustrabotas, nos puso a todos en fila. Yo ya me estaba dejando una cantidad de cábalas pensando, no, pues que me van a comprar la bicicleta, no sé qué. Pues una cosa muy bonita porque le dijo al señor que nos embetunara todos los zapatos y que quedaran como nuevos. Pues obviamente yo puse también mis zapatos, los dejaron muy bien, quedaron muy brillantes y en el momento que nos estábamos mirando, nos trajo un helado a cada uno y nos dijo, ese es el regalo de Niño Dios. Esa es su Navidad. Y después de eso, en ese momento, todavía lo recuerdo, no te imaginas lo que yo sentí, María. Yo pienso que es de las cosas más importantes y es cuando uno, sí, de vida y de valores, ¿no? Que yo creo que eso es como de las cosas más importantes que uno aprende en el transcurrir de su propia existencia. Y es que precisamente esos son los ejemplos de vida que moldean los valores y el futuro de un ser humano, pienso yo. Y tal vez ese era el mensaje precisamente que quería dar Padres e Hijos, ¿no? En su momento y por eso marcó tanto la vida de los hogares colombianos, ¿no? Claro que sí, yo pienso, esas son como cosas que uno a veces cree que no son tan gratuitas. Efectivamente, Padres e Hijos marcó 2 generaciones y yo soy de los actores que pues me siento muy agradecido porque he estado expuesto ante los medios durante mucho tiempo y ha sido de una manera muy grata. Efectivamente, hay una coincidencia, lo que iba María era que cómo eso que tú aprendes en tu casa de pronto la vida te da la posibilidad de replicarlo a través de un medio tan poderoso como es la televisión. Y el llegar a muchas partes para mí significaba, y sigue siéndolo, es una cosa muy, muy amable y muy grata. Yo pienso que uno debe ser muy consecuente como actor, como imagen pública, frente a la relación que tiene con sus espectadores.
igualmente respetuoso, que creo que eso es muy importante porque lo que se trata es como de, en ese programa y en la vida de uno, es como fortalecer eso que uno también aprendió en casa. Eso que fue tan exitoso, pues casi que no lo hemos vuelto a ver. Usted decía que los colombianos necesitamos terapia y Sí. realmente los mensajes que vemos hoy en día realmente no son muy... En muchos casos son muy lamentables, sobre todo porque yo creo que, digamos que se sacrifica mucho, en parte el talento de muchas personas por hacer cosas muy ligeras y muy banales, y donde en algunos casos, por ejemplo, se fortalecen más los antivalores, ¿no? Todos esos temas de las competencias, de los realities, y con todo el respeto, pero me parece que un país que tiene tantos inconvenientes de intolerancia y cómo se agudizan a través de los medios de comunicación, en el caso de realities o todas las redes sociales, donde la gente en muchos casos ni siquiera buena ortografía tiene, que eso es lamentable. Pero hay mucha ligereza. En cambio, este espacio era muy bonito porque era el corte del almuerzo, donde la gente está almorzando en la casa y se le daban unos tips sobre el respeto, sobre la tolerancia, sobre cómo mejorar la calidad de vida de los colombianos. Yo creo que eso, por lo menos en muchos casos, ha marcado. Hoy, incluso antes de llegar aquí, tuve una experiencia muy bonita de una señora muy amable que de pronto esperó que yo terminara de tomarme un café y se vino así pues como a botarle un afecto. Sí. Y uno tiene que ser correspondiente porque además es como saber que esa persona te dedicó mucho tiempo y te dice yo crecí viéndolo. Y lo que ellos no saben es que uno creció gracias a ellos también. Debe ser emocionante sentir el cariño de la gente tantos años después. Y lo cierto es que esa serie marcó una época, pero también marcó la vida de ustedes, de los actores que participaron allí. Pues a raíz de eso muchos crecieron en sus carreras, otros hicieron otra vida, pero también ustedes hicieron como su propia familia, ¿no? Sí. Usted incluso tiene de vecinas a sus ex esposas. Bueno, Aide Ramírez y Luz Estela Alvengas. Yo creo que uno tiene que crecer con los amigos en vez de ser con ellos. De hecho, empezamos trabajando y por esas cosas de la vida, Luz Estela no estaba ya en el programa, yo estaba con Aide, y un día por esas casualidades estaba yo de paseo por Villa de Leyva, se me acerca un señor y me dice, yo soy su vecino. Y yo le digo, no, yo esto nunca lo he visto. Dijo, no, es que yo estoy al pie del predio suyo. Y yo, ya, y ahí fue cuando llamé a la Mona, como le digo yo a Luz Estela, y ahí les dije yo, mire, tenemos la posibilidad de ser vecinos. ¿Qué tal si con los otros vecinos que yo tengo, con los cuales hemos construido un bosque maravilloso, por qué no lo multiplicamos y lo replicamos? Y hemos construido una amistad muy bonita, pues a raíz de eso. Bueno, hay que decir, porque quiero que hablemos de ese bosque, de esa granja, que es un proyecto que nació estando incluso haciendo padres e hijos, ¿no? Porque sí. Eso tiene más de 20 años ya, sí. La Granja del Bosque. La Granja del Bosque es un plan de vida maravilloso. Es un lugar donde yo me he encargado junto con María Eugenia Ospina, Juan Fernando Escobar, no son de la televisión, son amigos de corazón también, a quienes quiero mucho. Empezamos a sembrar árboles, nos conseguimos un predio en Subachoque de una manera con mucha anarquía, es decir, una anarquía creativa. Entonces empezamos como a sembrar árboles de esta zona, del altiplano cundiboyacense, en un lugar que es muy parecido a la montaña. Yo soy de Manizales y uno ve zonas como muy quebradas sí. Y no sé qué, pero entonces la idea era sembrar y sembrar en un predio que había estado completamente, digamos, desaprovechado durante 30 años, porque solamente pues le metían papas y pues cultivaban trigo cuando en Cundinamarca se sembraba trigo. Entonces digamos que nosotros lo que hicimos fue recuperarlo. Y hoy en día tenemos, yo diría que más o menos unos 5.000 y pico de árboles, entre 60 a 70 variedades del altiplano cundiboyacense. De hecho, hoy traje una cosa que a mí me encanta, y te la quería mostrar, que yo digo que esto es como el regalo de la vida. Esto es una semilla, yo no sé si lo alcanzan a apreciar, cógela. Mírate, ese es el cucuruchito que está arriba. Eso es una bellota de un roble. Uy. Y de ahí salen unos árboles que alcanzan una altura de 30 metros aproximadamente. Pero un roble demora mucho claro que sí. en crecer. En ¿no? crecer. Qué A los hermoso. 15 años empezó a botar semillas. Aquí hay otra incluso. Eso es para que la siembre. Y son tan perdurables. Ay, no, si yo le sí quitas la el siembro. cucurucho,
Entonces muchos niños dicen, ¡ay! Pues les genera mucha fantasía porque cuando van a la granja coparticipan en la experiencia. Me tienes que enseñar cómo sembrar. Son muy bonitas porque por la punta bota la raíz y por la parte superior sale el tallo. Y hay una cosa muy interesante y es que estos árboles, más o menos a los 15 años, empiezan a brotar las semillas. Alguien me preguntaba en alguna oportunidad que cuánto hacía que yo no lloraba. Me pareció un poco una pregunta así. Yo le dije, la verdad, cuando hace como unos 5 años que vi por primera vez cómo brotaban los robles y todo nació como por el afán únicamente de tener árboles. Eso fue lo que nos contaron a María Eugenia y a Juan y a Luis Eduardo, porque era sembrar y sembrar y sembrar. Y hoy en día, dentro de ese bosque, hay una granja, pero realmente nosotros empezamos con una granja y se hizo el bosque. Parecería que fuera al contrario, pero realmente fue Pero otra es una manera. granja donde no solamente se siembran árboles, sino que se siembran valores. Usted Así lo ha dicho. Porque se convirtió en un centro, un epicentro de donde se enseña a los niños y también a los adultos Sí. todo este tipo de cosas, partiendo del amor y del gusto por la agricultura, por el conocimiento, por supuesto, de la conservación del medio ambiente, pero también usted le mete ahí un poquito de algo que fue otra cosa que usted estudió, porque además de la actuación, usted estudió una cosa que es el PNL, que es la programación neurolingüística, ¿no? Sí, cómo no. ¿Qué es eso? Bueno, mira, a ver, antes de hablar de eso, yo tendría que hablar de muchas personas que han tenido que ver en el asunto. Por ejemplo, Santiago Rojas, el doctor Santiago Rojas, el médico. Yo lo conocí hace muchos años y hacíamos cursos de Reiki, cosas de renacimiento, porque yo siempre estaba como muy inquieto por ese tipo de expresiones. Y un buen día, gracias a un amigo, Mauricio Cardona, que vive ahora en París, un día me dijo, ¿por qué no? ¿Qué tal si haces? Yo quiero que conozcas a ciertas personas, una de ellas a Alexandra y a Rocío Suárez, y empezamos un entrenamiento en programación neurolingüística. ¿Qué es la programación neurolingüística? Yo la leo así, es el análisis y el estudio de la estructura formal del pensamiento, es una cosa teórica. Pero realmente, para mí, la PNL es aprender a ser práctico para lograr un objetivo y ser consciente de que lo que uno está viviendo es porque le corresponde. Porque hace parte de una correspondencia de lo que uno ha construido y cómo uno puede cambiar o mejorar, o en algunos casos, entender, no aceptar. Porque a veces el aceptar tiene como esa dosis de que, bueno, es que... De resignación. De resignación, no, es entender que uno vive procesos muy particulares que le determinan cosas importantes en la vida. Y ahí juntamos la educación experiencial, la PNL, y hacemos cursos, entrenamos, recibimos empresas, recibimos maestros a los cuales les damos cursos de capacitación a través de la programación neurolingüística y la educación experiencial, que en este caso es básicamente lo que se aprende en el aula, cómo se lleva a un terreno práctico. Pues claro, y tiene todo un discurso porque no solamente le lleva ese mensaje a las personas que van allá, sino que también ha cambiado un poco su vida y su manera, porque lo hablábamos fuera de micrófonos, a uno le cambia la vida cuando vive en el campo y no sabía que Subachoque significa frente de trabajo. Frente de trabajo. Mire, ha encontrado Luis Eduardo Motoa otro frente de trabajo, aunque me da un poco me hace gracia que en alguna crónica leía hace un tiempo que Luis Eduardo Motoa decía, no, Luis Eduardo Motoa después de Padres e Hijos le fue muy mal porque está vendiendo yogures. Sí, la gente, o sea... No, mira, eso es muy particular, depende de cómo uno lo vea. Por ejemplo, eso de que te está yendo mal. Por ejemplo, yo te tengo esta anécdota. Un día, digamos que se había acabado Padres e Hijos hacía 15 días, y pasó una vecina en el carro así frente, y yo estaba ahí a la portada de la finca, y se bajó del carro y me dijo, oiga, ¿y ahora que se acabó eso, entonces usted qué va a hacer? Y yo lo único que atiné a hacer fue abrir los brazos, hice un círculo así, en 360 grados, y le dije yo, y me dijo, qué pena, y yo no se afane, pero digamos que gran parte, incluso fue antes de hacer, en medio de hacer padres, es que todo empezó por, compramos un terreno, compramos una vaca y de pura suerte esa vaca tuvo un ternero. Entonces, ¿qué hacíamos con la leche? Entonces empezamos a cultivar algunas cosas y empezamos a hacer quesos. Yo a mis compañeros de trabajo les llevaba los yogures y demás. Incluso una señora, a propósito, esto es una de las cosas simpáticas muy de eso.
que la gente asocia que uno siempre está, que siempre debes tener un plan B. Yo no creo en eso, yo creo que uno tiene un plan de vida y los planes de vida hay cosas que en su momento son más importantes que otras. Total, voy con la señora, entre mis clientes eran señoras de las peluquerías y todo, porque yo en una zona donde había mucho de eso. Entonces, y yo empezaba a contar, porque además lo que producíamos de esos yogures y esos quesos y las lechugas era para comprar árboles, que eso es una historia que hace parte también de una historia muy bonita. Entonces una señora me dice, oiga, tan mal está la cosa que ya está vendiendo yogures. Y yo la miré un poco, me puse en víctima y le dije, oiga, sí, eso está muy difícil. Tengo 7 sabores, me los compro. La señora cambiaba de colores, dijo, no, sí, yo los llevo todos. Comprémosle. Pero eso tiene que ver más allá de eso. Yo pienso que uno, eso lo aprende uno en la casa. Es que tú no te varas. Porque si eres amante del trabajo y apasionado por lo que haces, pues obviamente eso es parte de un proceso. Pero lo cierto es que los frentes de trabajo no dejaron de multiplicarse para usted. Vinieron muchos proyectos más, sí, que claro. Lo hemos visto en muchos otros proyectos de los que tenemos que hablar. Pero en este momento hacemos una pausa y ya regresamos para seguir hablando, por supuesto, con Luis Eduardo Motoa, de todas esas historias, pero también de todos esos proyectos importantes que vienen para él en cine y televisión. Ya regresamos. Ya regresamos con Entrevistas con María Beatriz.